Y esta noche cerramos los especiales que nos preparó Saray Mariscal. Los hizo sobre la fe de las personas en nuestra ciudad capital. Hoy nos muestra un retrato de lo que son y de lo que representan los testigos de Jehová. Vamos a ver la nota. Ciertos sectores de la sociedad no tienen muy claro quiénes son los testigos de Jehová. Algunos los llaman sectas, otros los llaman incluso que son agentes del imperialismo. Están presentes en 240 países. Se caracterizan por tener un imperio editorial en el cual sus mayores brazos doctrinales son el Atalaya y Despertad, revistas que se producen en más de 200 idiomas, lo que les permite llegar a amplios sectores de la población en prácticamente todo el mundo. A finales del último cuarto del siglo XIX nacen los testigos a manos de su fundador, de nombre Chester Russell, y crea una revista con sus propias interpretaciones, y a partir de 1879 crea todo un movimiento con estas características milenaristas, con estas características escatológicas, donde él predice que el fin del mundo está muy cerca. Una de las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová precisamente es el final del mundo. Los testigos de Jehová apuestan que el final del mundo está a la vuelta de la esquina. Se calcula que en el planeta existen 8 millones que pertenecen a esta organización. Los testigos de Jehová llegaron a México aproximadamente en 1922. 5 años después, se registraron oficialmente como Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. De acuerdo con el último censo del INEGI de 2010, hay más de 1,5 millones de seguidores en nuestro país, el cual ocupa el segundo lugar después de Brasil, que tiene más testigos de Jehová. Josué Barrios, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigador de este tema, explica que el número de seguidores de testigos de Jehová ha crecido porque las primeras en seguir a la organización son las mujeres. Primero, porque encuentran respuesta a los problemas de violencia, machismo y les ayudan con situaciones de orden emocional. El caso que estamos atendiendo de los testigos han ayudado de alguna u otra manera a resolver crisis emocionales por las cuales pasan muchas mujeres. ¿Por qué? Porque los testigos tienen un mensaje muy claro a la población mexicana o a las personas que deciden aceptar su mensaje. Preguntas como: ¿usted le gustaría vivir para siempre? ¿Le gustaría escapar de tanta maldad? ¿Le gustaría tener una vida eterna? ¿Le gustaría dejar sus problemas atrás? Ese tipo de cuestionamientos muchas mujeres hacen clic inmediatamente. Para los ministros de la organización, sí son una religión y sus miembros buscan seguir en apego lo que dice la Biblia. Llevamos la delantera varios, pero no hay ningún líder. Consideramos que el líder principal es Jesucristo y nos basamos en las normas que él instruyó a sus discípulos, las cartas que bajo inspiración se escribieron en la Biblia y que regulan cómo es que debe ser aquellos que lleven la delantera. De cada grupo de 10 testigos que salen a hacer proselitismo, 7 son mujeres. Patricia Gutiérrez, miembro activo de su iglesia, se bautizó hace 38 años. Habla sobre cómo es vivir como testigo de Jehová. Pues muchos tienen sus dudas, pero es normal, es una vida normal. Nos apegamos a los principios bíblicos, tratamos de apegarnos a los principios bíblicos. Leemos la Biblia regularmente, pero ya el vivir aquí en casa es aplicarnos, esforzarnos por aplicar los principios bíblicos. En el caso de la familia, nuestro rol como mamá, ¿verdad?, de educar a los hijos, de esposa también, de estar en sujeción a su esposo. Las investigaciones de campo que ha realizado el antropólogo Josué Barrios sobre los testigos de Jehová revelan que la gente detecta situaciones de coerción y eso provoca que abandonen la organización. De acuerdo a nuestras investigaciones que hemos hecho, la gente, o la gente que se sale, más bien porque los de adentro no lo dicen, sino a la gente que se sale, dicen que cuando usted está dentro de esta organización, como ellos dicen, a usted le controlan 4 aspectos fundamentales de su vida: la información, el comportamiento, la emoción y el pensamiento. Es decir, usted tiene que seguir a rajatabla lo que las publicaciones dicen,
lo que la institución dice sin usted cuestionar lo que dicen ellos. Y entonces a usted la convierten, cuando usted está dentro, la convierten en una especie de autómata que efectivamente obedece todo lo que dicen ellos. Sin embargo, también hay registros que fieles católicos por más de 20 o 30 años prefieren seguir a esta organización y adquirir un compromiso que nunca hicieron con la iglesia anterior. En las imágenes, Manuel Hernández y Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.